Hoy tenemos oportunidad de hablar de homeopatía y con la homeopatía tenemos que hablar sobre el ser humano. Porque en la consulta homeopática nosotros vemos al paciente de una manera integral, de una manera holística, donde tenemos en cuenta todo lo que está alrededor de él, todas sus circunstancias a nivel afectivo, a nivel emocional y a nivel físico. En mi consulta llegan muchos pacientes con trastornos digestivos, lo que nosotros llamamos gastritis, gastroenteritis, lo que llamamos acidez, ardor, gases, inflamación, reflujo, de cualquier tipo de edad, porque ya vemos pacientes de 5, 6, 7 años en los cuales consultan de que la mamá me lleva a ese niño que padece de reflujo, que padece de acidez, que padece de ardor, de gases, de dolor estomacal, que son síntomas que generalmente aparece en una persona que ya tiene 30, 40 años, que tiene una hiperactividad, que tiene muchos problemas que resolver y que eso conduce a que el paciente con cualquier tipo de alimentación se ve afectado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está sucediendo si ya niños de 4, 5, 6, 7 años en nuestra consulta está llegando con estos trastornos digestivos? Nosotros lo vemos en la consulta homeopática, abordamos al paciente en un principio saber cuál es la alimentación que está teniendo este niño o este paciente que nos está llegando a la consulta. Y vemos que estamos infringiendo la ley, que no estamos dándole una adecuada alimentación que supla los complejos o que supla su parte vitamínica y su parte de su crecimiento óseo, de su crecimiento físico, para que esos alimentos sirvan para su crecimiento o sirvan en ese estado, en ese momento que está pasando él, para que él siga evolucionando físicamente. Entonces, ¿qué pasa? De que si no le damos una buena alimentación, eso conlleva a que empieza a incurrir en todos los síntomas que le está padeciendo. Nosotros aquí, el niño no tiene la culpa porque es la formación que los padres le están dando, es la alimentación que le están dando los padres a ese niño. O en una persona adulta que ya tiene 15, 20, 30, 40 años y padece esos síntomas, es porque no se está alimentando en forma adecuada. Aunado a eso también todos los trastornos anímicos, emocionales que están en ese momento, ya sea el niño, ya sea el joven o ya sea el adulto, que está pasando en ese momento, repercute en toda su parte digestiva, que es el plexo solar, que es la parte en la cual todas las emociones que tiene el paciente, el ser humano, a diario, están reflejados en la parte digestiva. Entonces nosotros no solamente es darle el medicamento homeopático para todos los síntomas semejantes que tiene en ese momento, sino que el paciente tiene que hacer cambios, tiene que empezar a actuar tanto en los padres para que la mamá pueda pensar o pueda tener de saber de que el paciente en ese momento esté sintiendo los síntomas que se están afectando o efectuando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá resulta que tiene problemas emocionales, tiene problemas en su trabajo, no tiene la debida atención que tiene que darle a ese niño, ya sea con el hecho de el proceso de preparar los alimentos, la adecuada alimentación que debe tener ese niño. O nosotros ya como adultos, si estamos con exceso de trabajo, si no estamos alimentándonos adecuadamente, si resulta que nuestra parte digestiva tiene que estar consumiendo alimentos mínimo cada 6, cada 8 horas y estamos dejando espacios en la alimentación, entonces esto conduce a que en la parte digestiva empieza a afectarnos y entonces resolvemos el problema con los medicamentos alopáticos, que son los antiácidos, los analgésicos, los antiinflamatorios, para que nos quite ese síntoma que tiene en ese momento el paciente. Y esa no es la solución, porque la solución es que nosotros tenemos que entender de que si el organismo nos está produciendo un síntoma en este momento a nivel digestivo, con todos los síntomas que nos está dando, eso nos indica de que algo está pasando, estamos actuando mal o hay algo que está en forma equivocada en nuestro entorno familiar, ya sea en un niño, ya sea en una persona adulta,
algo está pasando que hace que no tengamos una buena digestión, no tengamos una buena alimentación y conduce a que entonces el paciente empieza a sentir todos los síntomas que empieza a padecer en ese momento y el paciente de esa forma no está solucionando el problema. ¿Por qué? Porque está tomándose el medicamento alopático o el medicamento homeopático que está actuando en ese momento para todos los síntomas semejantes que tiene. Pero lo más importante es de que el paciente empiece a entender, si es un niño, son los padres que tienen que empezar a hacer los cambios para que todo lo que le está afectando a los padres se está reflejando en este niño, toda la alimentación que está conduciendo en este niño, la que está recibiendo este niño, esa alimentación no es la adecuada, no está con todos los factores que están emocionales en ese momento en él y repercuten en el tracto digestivo para que él tenga todos esos problemas. Es básico enseñarle, aprender, saber de que la parte de la hidratación, la parte de la toma de los 9 vasos de agua diarios que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos los 2 litros como adultos, no tomamos los 2 litros de agua, eso nos empieza a repercutir también en la parte digestiva, no solamente colateralmente en los riñones, no solamente en la parte, la parte urinaria, no solamente a nivel de piel, no solamente el hecho de que empieza a retener líquido y empieza a tener edema en los miembros inferiores o en todo el cuerpo. Porque dice el paciente, pero doctor, ¿por qué motivo tengo edema en los miembros inferiores? Le pregunto, ¿cuántos vasos de agua está tomando? Creo que 1 o 2, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo es sabio, empieza a retener el poco líquido que tiene, lo empieza a retener y se empieza a edematizar. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente, o en la medicina tradicional, conlleva a que le dan diuréticos para que pueda deshincharse, para que pueda evacuar todo ese líquido que está reteniéndose y esa no es la solución. Con algo tan sencillo como es aprender a tomar los 9 vasos de agua que tenemos que tomar diarios, los 2 litros. Y yo le enseño a mi paciente que es una manera fácil, que es tomarse un vaso de agua al levantarse, un vaso de agua al acostarse, un vaso de agua antes y después del desayuno, antes y después del almuerzo, antes y después de la cena. Son 6 y 2, son 8 vasos de agua. Y un vaso de agua a cualquier hora del día. Esto nos va a conllevar a que vamos a tener excelente piel, excelente funcionamiento del riñón, no vamos a tener problemas digestivos, va a tener una buena digestión. Todo esto va unido, todo esto está concatenado. Si nosotros tenemos en cuenta estos factores tan sencillos y fáciles que tenemos que hacerlo a diario, nuestra calidad de vida va a mejorar. Entonces es importante no solamente tener en cuenta la toma del medicamento, ya sea alopático u homeopático. Alopático, el de la medicina tradicional. Homeopático, el que nosotros le administramos al paciente para que tenga una verdadera curación. Sino es tener en cuenta qué pasa en nuestro caso, que es de un niño, qué pasa en nuestro hogar para que eso le esté afectando a este niño, a este paciente de 5, 6, 7 años, para que tenga trastornos digestivos. Automáticamente vemos que es una mamá soltera que le toca trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, regresa a su casa, le toca dejarlo en una guardería, le toca dejarlo en un preescolar. Eso conduce a que no tiene una buena alimentación, de que él se siente aislado, se siente solo, se siente desprotegido, porque la mamá le toca que salir a trabajar, salir a producir dinero para el sustento de ese niño. Pero nosotros, con el poco tiempo que tengamos, la mamá o el papá que tenga con ese niño, tenemos que darle mejor calidad de atención, porque todo esto son pedidos de la parte, son gritos que está pidiendo la parte emocional, la parte interna de ese niño o de ese paciente, para que tengamos una mejor atención, para que nosotros le demos mejor calidad de atención, así sea el poco tiempo que tengamos, pero que le ofrezcamos mejor, una mejor de todas las cosas que hay alrededor: la alimentación, atención, cuidado, comunicación.
porque nosotros creemos que tiene 3, 4, 5, 6 años, 7 años, y que ese angelito no entiende. Él entiende todo, todo. Más en este momento de la vida donde estamos, vemos que los niños parece que ya tuviesen un chip incorporado en la cabeza o en el organismo, y es a una velocidad tremenda de conocimiento que tienen por toda la apertura que se está dando en este momento a nivel mundial. Y ese conocimiento, esos seres que están saliendo ahora, nuevos, tienen que estar con esa velocidad mental y esa agilidad, porque lo que les viene más adelante es una situación totalmente diferente a la que vivimos nosotros en nuestra niñez o en nuestra juventud. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños que tienen que prepararse a una velocidad tremenda, y para eso no podemos descuidar la formación que nosotros tenemos que darles en el hogar. ¿Por qué? Porque si no le damos esos valores morales, no le damos esos valores espirituales a este paciente, a estos niños, eso va a conllevar a que entonces la calidad de la nueva generación, de la generación de relevo, no va a ser de óptima calidad, va a ser de excelente calidad en cuanto al conocimiento, pero en cuanto a los valores morales, los valores espirituales, no los vamos a tener. Entonces, desde nosotros que estamos formándolos, no podemos descuidar el hecho de que el paciente, el niño, nos llega a la consulta con problemas digestivos. Algo está pasando en su alimentación, algo está pasando en su horario que se le debe dar, algo está pasando que él está percibiendo, recibiendo todo lo que está generándose en nuestro hogar, o que se está conllevando del trabajo para el hogar, y eso lo estamos transmitiendo en el núcleo familiar, lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, y eso nos hace que este paciente se nos enferma. Entonces, para que en la verdadera curación tenemos que hacer cambios en todo lo que nosotros tenemos. Si nosotros aceptamos, si nosotros empezamos a hacer estos cambios, nuestra calidad de vida va a mejorar.